Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a esta emisión de Es Noticia este miércoles 14 de febrero de 2018. Hay mucha información. Vamos a ver los 3 temas más relevantes que marcaron esta jornada. Y hoy es Noticia Venezuela. El canciller de este país, Jorge Arreaza, inició la segunda etapa de la gira de la dignidad. Hoy llegó a Dominica, el octavo país de América Latina y el Caribe que visita este mes para fortalecer la integración regional frente al asedio que pesa sobre la nación. Tendremos el reporte y también lo analizaremos. Es noticia también Oxfam, el lado dañino de la llamada ayuda. El escándalo de abuso sexual dentro de la organización británica puso al descubierto toda una serie de irregularidades en otras asociaciones de todo el mundo que ponen en duda su labor. ¿Hasta dónde llegará la madeja de cuestionamientos y cómo impactará el trabajo de las organizaciones civiles? También lo estudiaremos. Y es noticia Irak. El negocio de la guerra. Inició en Kuwait la conferencia para la reconstrucción de Irak, donde muchas de las empresas que se enlistaron para estos proyectos son las mismas que participaron en su destrucción. Así están planteados los temas, también con las aristas, así que entonces, comenzamos. Si esto no me enciende, quiere decir que todavía no se entiende, que es necesario pues juntar tanta palabra y al practicarla sea posible sostenerla y haga más fácil caminar. Canción de hacer que nos invita a conseguirnos y a enfrentar, que hay una vida y la tenemos que luchar sin conformarnos solamente con soñar, sin soñarnos. Hoy le deseamos en Noticia Venezuela. El canciller Jorge Arreaza inició la segunda etapa de la llamada gira de la dignidad que la lleva y lo llevó a distintos países de América Latina y el Caribe. Hoy estuvo en la isla de Dominica, la octava nación de esta región que visita este mes con tal de consolidar y fortalecer la integración. Veamos cómo le fue. Este miércoles, en el marco de la gira de la dignidad, Jorge Arreaza fue recibido por el primer ministro de Dominica, Roosevelt Skerrit, con quien conversó sobre el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. Estuvimos viendo estratégicamente la situación geopolítica del continente, en la manera como el imperialismo ha venido actuando. Venezuela en el centro de los ataques, pero no es solo Venezuela, son también otros hermanos países de la Alianza Bolivariana y en general una política supremacista, racista, contra la dignidad de los migrantes, de construcción de muros, de extorsión económica a cambios de votos en las Naciones Unidas. Entonces ha sido de gran importancia compartir con el primer ministro Skerrit la visión general integral, también las consecuencias de las sanciones en Venezuela y por supuesto nuestra absoluta disposición y voluntad de llevar adelante nuestras elecciones el 22 de abril. Desde el 1 de febrero, el titular de la diplomacia venezolana ha visitado Cuba, Belice, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago, Haití, Surinam y Nicaragua, donde sostuvo reuniones con altos dignatarios y estudió mecanismos para la participación de instancias como el ALBA y la CELAC de cara al panorama geopolítico que Estados Unidos intenta imponer a la región. En medio del asedio contra el país, este miércoles la vicepresidenta del Consejo Nacional Electoral, Sandra Oblitas, informó el avance del cronograma electoral con miras a las presidenciales del 22 de abril. Entre las cifras ofrecidas, destacan la instalación de 531 puntos habilitados en todo el país desde el pasado 10 de febrero para reportar cambios de residencia en el registro electoral que hasta ahora ha procesado unos 180.000 movimientos. Asimismo, informó que están previstas al menos 15 auditorías que garantizarán la transparencia del proceso electoral y contarán con la presencia de los testigos de todos los partidos políticos que postulen candidato. Y con toda la información, Esther Yáñez, enviada especial. Adelante, Esther. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Adriana. Efectivamente, gira de la dignidad es la que está realizando el canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, y que le está llevando por diferentes países de América Latina y del Caribe. Dominica era el destino de la jornada del miércoles, es el 7º país de esta gira de la dignidad. Haya tenido una reunión bilateral con el primer ministro de Dominica, con Roosevelt Skerrit, y con él ha mantenido este encuentro privado. Después, a la salida a Telesur, a las cámaras de Telesur, nos ha contado que ha sido una reunión en un ambiente
ambiente de cordialidad, puesto que son países hermanos, países amigos y que han hablado sobre todo de lo que viene para Venezuela y de cómo fortalecer esos lazos de amistad y de solidaridad con este país. Lo que viene para Venezuela son las próximas elecciones. Jorge Arreaza mantenía este mensaje en clave electoral, elecciones presidenciales para el 22 de abril. Para eso se está preparando Venezuela y para eso estaremos predispuestos las próximas semanas debido a lo que acordamos en República Dominicana, en el acuerdo de paz y de consenso que no quiso firmar, recordaba la oposición durante la pasada semana en Santo Domingo. Pero Venezuela sí, Venezuela está en clave electoral, Venezuela por eso también está haciendo esta gira de la dignidad para fortalecer lazos de amistad y de solidaridad con los países amigos, sobre todo teniendo en cuenta esta coyuntura económica, política y social tan particular para Venezuela y respondiendo de esta manera a los ataques injerencistas de países como Estados Unidos tras la gira del secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson y tras las amenazas de nuevas sanciones y del embargo petrolero para Venezuela. Tendrá una gira intensa el canciller venezolano Adriana. Jorge Arreaza durante el día de mañana irá a El Salvador. Allí se va a reunir con el presidente de este país, con Salvador Sánchez Serén, y también con el ministro para las Relaciones Exteriores, con Hugo Martínez. Posteriormente va a tener un encuentro con la Comisión Política del FMLN y en horas de la tarde, antes de marchar para su próximo país, que será República Dominicana, va a encontrarse con organizaciones y movimientos sociales en solidaridad con Venezuela. Como decimos, esta gira terminará el viernes en República Dominicana y será la semana que viene, Adriana, cuando se retome con más países, según nos ha adelantado el canciller Jorge Arreaza. En este caso será en países europeos y países de África antes de retornar a América Latina y terminar entonces esta gira de la dignidad que aboga por la solidaridad, por la paz, por la soberanía y por la amistad con Venezuela. Muchísimas gracias, Esther Yáñez, enviada especial a esta segunda etapa de la gira por la dignidad, la gira de la dignidad que está encabezando el canciller de este país, Jorge Arreaza. Se refería también, Esther Yáñez, a algo que ocurrió y que está pasando aquí en Venezuela, que es toda la preparación de cara a las elecciones presidenciales del 22 de abril. A esto se refirió también el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, esta tarde al inaugurar el año judicial de este 2018 aquí en Venezuela. Se refirió también, en este sentido, al asedio que enfrenta el país. Veamos cómo lo dijo. ¿Y por qué lo hacen? Porque el año 2018 es el año en que se define la presidencia de la República y es el año en que se define lo que va a pasar en Venezuela en los próximos 7 años, del 2018 al 2025. Por eso es que se enloquece la embajada gringa aquí, alentando a los terroristas internos. Sí, la embajada gringa alentando a los terroristas. Se estaba refiriendo el presidente de Venezuela, ya lo estábamos escuchando, aquí no va a haber golpe de Estado. Lo que va a haber son elecciones ya programadas para el próximo 22 de abril. Irrelevante es que se den estas declaraciones cuando aquí en Venezuela se ha venido dando una serie de factores desde el 1 de febrero, desde que comenzó este mes, que han venido a contribuir y a aumentar el asedio en contra de esta nación. Le estoy hablando de un asedio de tipo económico, también diplomático, financiero e incluso también a nivel de calle, con varios hechos, varias agresiones que hoy mismo, esta tarde, también fueron calificadas por el mandatario venezolano como, y lo dijo así, ataques terroristas. Vamos a ampliar toda la información. Es muy coyuntural. Estamos analizando Venezuela a lo largo de esta semana y me da mucho gusto darle la bienvenida a Carlos Rivero. Mucho gusto. Carlos Rivero es analista y de América Latina, entre otros temas. Y bueno, preguntarle en primer lugar acerca de la gira de la dignidad. Hablemos primero de eso, porque se está demostrando una diplomacia bolivariana de paz. ¿Qué significa que se esté llevando a cabo una gira de esta magnitud con un mensaje así en momentos en que Venezuela está precisamente enfrentando este asedio y los intentos que vienen desde el exterior por aislarla? Bueno, yo creo que lo primero que hay que interpretar es las posibilidades ciertas de triunfo de ese asedio que tienen contra Venezuela. Yo creo que hay una ofensiva del gobierno norteamericano que tiene como objetivo recuperar la hegemonía que ha perdido en América Latina y en el mundo, y que busca en esta ofensiva contra Venezuela contrarrestar
la fuerza que tienen hoy distintos pueblos de América Latina y que incluso en este año 2018 y en el 2019 están en disputa contra las candidaturas de las oligarquías de la región. Exacto. Incluso del Grupo de Lima podemos señalar que prácticamente en 80% de los países del Grupo de Lima hoy la posibilidad del triunfo de candidaturas progresistas y de izquierda coloca en entredicho el éxito de este asedio porque no van a parar los pueblos, ni siquiera amenazando a Venezuela, ni colocando al pueblo venezolano a pasar penurias, a pasar hambre, han podido doblegar ni al pueblo venezolano ni a los pueblos de América Latina. Y esta nueva intento cierto de amenazas no van a pasar, no va a poder pasar. Y yo creo que lo primero que tenemos que decir es un mensaje de optimismo, y no un optimismo basado en la mentira, sino en la realidad. Los pueblos de América Latina están hoy dispuestos a sacar al imperialismo de nuestra región. Que precisamente por esto que usted señala, que existe la posibilidad muy alta de que candidatos progresistas ganen en estas elecciones, estos intentos o este asedio en contra de Venezuela ha sido calificado como inesperado. De hecho, precisamente le quiero preguntar acerca de esta situación. ¿Qué mensaje está dando también la diplomacia de Venezuela en un momento tan coyuntural como el que usted está destacando, el 2018 y las elecciones que vienen en varios países de la región? Bueno, creo que lo primero que ha hecho nuestra diplomacia es lo que ha venido haciendo, yo creo que a lo largo del tiempo, ¿no? Establecer relaciones de confianza, de respeto entre los países y también ofrecer seguridad a los países. O sea, Venezuela no va a caer en las provocaciones de una política guerrerista como es la que quisieran que cayeran el gobierno venezolano, que en medio del desespero y en medio de las circunstancias de amenazas pudieran entrar en eso, ¿no? Hoy ha iniciado nuestro canciller y estamos oyendo el discurso del presidente Maduro recientemente, y en ambos discursos se expresa más bien, acabo de oír al presidente hablando de que va a convocar al presidente Santos a una reunión, o sea que frente a las amenazas, frente a la descortesía que ha tenido el gobierno colombiano con los venezolanos inmigrantes, el gobierno venezolano está llamando al gobierno colombiano para acordar esfuerzos comunes. Ahora, en esta situación, en este año, con estas coyunturas electorales y políticas, también qué tan clave es el fortalecimiento de las relaciones entre los países de la región de América Latina y el Caribe. Claro, yo creo que aquí avanzamos, se va a establecer nuevamente aquí, con algunas derrotas que sufrimos en América Latina, comenzaron a hablar de que había el fin de un ciclo, se había finalizado un ciclo de la presencia de gobiernos progresistas en América Latina. Exacto. Bueno, yo diría que los que hablaron de fin de ciclo van a tener que volver a hacer análisis porque aquí no hay un fin de ciclo. Incluso Venezuela es la mejor expresión de que no ha habido un fin de ciclo. Las últimas 3 elecciones del año pasado fueron ganadas por el chavismo, por el pueblo chavista, un pueblo que realmente vive en unas condiciones difíciles, que nos han colocado en estas condiciones y que a pesar de todo eso, hoy ese pueblo votó 3 veces en 3 oportunidades consecutivas y hoy se está convocando un proceso electoral. O sea, mientras ellos hablan de guerra, los sectores progresistas, la izquierda, la revolución, los socialistas, hablamos de democracia, de ejercicio de la democracia. Bueno, es elecciones lo que pretenden ellos dirimirse. Bueno, vamos a elecciones a dirimirnos entonces, y yo estoy seguro que las corrientes progresistas van a conformar una nueva correlación de fuerzas en la región. Una derrota mediante métodos democráticos, derrota del intervencionismo con métodos democráticos, ¿es lo que estaríamos viendo? Vamos a derrotar al método de la guerra, al llamado a la guerra, y vamos a derrotar las pretensiones de que los Estados Unidos sigan manteniendo una posición hegemónica en América Latina. De hecho, ¿cómo vio esta declaración que presentábamos hace unos minutos, que también dijo esta tarde el presidente Nicolás Maduro, respecto a que aquí no va a haber un golpe de Estado, aquí en Venezuela va a haber elecciones? Va a haber elecciones. La mejor respuesta es la cantidad de gente que va a ir a votar. Incluso acaba de señalar que había solicitado al Consejo Nacional Electoral que se mantuviera el registro electoral abierto, incluso en los
en el exterior, en donde se supone hay una cantidad importante de venezolanas y venezolanos que pudieran no estar de acuerdo con el gobierno de Maduro. Y sin embargo el presidente Maduro ha abierto los espacios para la democracia y para el ejercicio participativo de todas partes. El mismo diálogo es una herramienta de eso, o una muestra de eso, ¿no? Y el mismo diálogo, o sea, el gobierno no fue el que rompió el diálogo. Creo que al final el diálogo es roto precisamente por estas pretensiones hegemonicistas de los Estados Unidos, que cuenta, pues, por supuesto, con algunos aliados nacionales que les ha servido en bandeja de plata y que les ha prometido que es por la vía de la violencia, es por la vía de la guerra que pueden lograr alcanzar el gobierno, porque por la vía del ejercicio democrático están cerradas cualquier posibilidad precisamente para la derecha oligárquica. Ahora, ¿cómo ve la propuesta que hizo ayer también el presidente de Bolivia, Evo Morales, respecto a que tendría que hacerse una convocatoria por parte de la Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, para hablar y enfrentar a nivel regional, a nivel de bloque, estas amenazas en contra de Venezuela? ¿Es urgente este encuentro? Yo creo que es muy urgente, porque además no hay algo que suceda en uno de nuestros países que no pueda suceder en los demás. Y yo creo que cualquier país de cualquier signo ideológico tiene que preservar los espacios democráticos. No puede marcarse un precedente en América Latina donde fuerzas externas al país invadan a un país y determinen el destino de la nación. Creo que es menester para todos los países de América Latina, no importando su signo ideológico, defender la autodeterminación de los pueblos y la independencia, la soberanía de cada uno de los países. Lo decía también el presidente Maduro, está en juego el plan de gobierno para los próximos años aquí en Venezuela, pero hay más en juego, está en juego el continente. Es que en Venezuela sería el precedente que ellos necesitarían para tratar de intimidar a los pueblos del mundo y para tratar de intimidar a los pueblos de América Latina, para tratar de buscar que los pueblos de América Latina no voten por las candidaturas progresistas que hay desde México hasta el sur, pues, ¿no? Entonces tenemos una cantidad importante de opciones que nos va a permitir cambiar la correlación de fuerzas en la región. ¿Se equivocaron entonces quienes leyeron o habían afirmado que era el fin del ciclo progresista? ¿No leyeron bien a los pueblos? Se equivocaron. Las candidaturas incluso victoriosas que bueno, la única candidatura victoriosa que fue en Argentina, porque lo demás fueron acciones de golpes, han mantenido pueblos en la calle, y hoy candidaturas como la de Lula, que ha sido una candidatura criminalizada, buscada tumbar por la vía de la criminalización, hoy mantiene un importante apoyo del pueblo brasileño, al punto que está encabezando las encuestas. Pero sin ir muy lejos, la candidatura en Colombia. Hoy Petro está también encabezando las encuestas. López Obrador en México. O sea que aquí tenemos todas unas condiciones positivas que indican que aquí no ha habido fin de ciclo, que aquí ha habido el despertar de un pueblo, de unos pueblos en América Latina, y que avanzamos con tropiezos, pero que avanzamos definitivamente hacia nuestra emancipación. Carlos, ¿dónde hay que poner el énfasis entonces en las próximas semanas aquí en Venezuela? Y le pregunto por la situación que denunciaba hoy también el presidente Maduro, ataques que se vivieron hoy, que enfrentaron, que están padeciendo los venezolanos. El escenario que usted prevé de aquí a las elecciones del 22 de abril, ¿cuál es? Yo creo que lo más importante para ahora es el llamado a la participación, a que el pueblo se manifieste participando, a que tengamos una direccionalidad que nos permita disminuir la incertidumbre, que nos dé seguridad a las venezolanas y a los venezolanos de hacia dónde va a enrumbarse el país posterior al proceso electoral, y que eso sea consecuencia también de la propia campaña electoral, sea parte de la campaña electoral. Yo creo que si vamos a votar, y vamos a votar conscientes de que estamos construyendo un futuro seguro, aquí no va a haber
golpe de Estado, y aquí lo que va a haber es mayor profundización de la democracia y la participación. Y de un modelo. Y de un modelo. Muchísimas gracias, Carlos Rivero, por haber estado con nosotros. A la orden, y gracias por la invitación. Gracias a usted por el análisis. Y con esto nos vamos entonces a la pausa. Le agradezco también que nos haya escrito a nuestra cuenta de Twitter, donde estábamos hablando también y le abordamos acerca de este tema de Venezuela, por ejemplo, y le hicimos la pregunta y la propuesta en nuestras cuentas de Twitter, @esnoticiatelesur, y también en mi cuenta de Telesur, @AdrianaTelesur. Nos contestó, por ejemplo, Guillermo Lescano: hay que consensuar con otros países, presidentes, pese a quien le pese, esto sigue, Venezuela es de su gente. También ahí vemos la respuesta de Vladimir Cedeño Díaz. Así están de impunes en Colombia, NPN, Enrique Peña Nieto, Juan Manuel Santos son títeres de Tillerson, Pence y Trump. Y oigan hablar a Santos. Ahí están parte de las respuestas, se las agradecemos. Y los invitamos también a que nos sigan escribiendo a estas propuestas, a nuestras preguntas de Es Noticia. Con esto nos vamos a una pausa, pero al regresar veremos y estaremos hablando acerca de Oxfam y el impacto en el mundo de las organizaciones no gubernamentales del escándalo de abusos sexuales que cometieron trabajadores de esta organización británica en Haití. Los detalles al volver. Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticia. Hoy también en Noticia Oxfam, los recientes escándalos de explotación sexual que involucran a las ONG del mundo ponen en la cuerda floja las ayudas humanitarias que recibe la organización del gobierno británico y donantes del sector público. Tras conocerse las acusaciones, Oxfam Intermón en España recibió 1.200 peticiones de baja de socios que colaboran periódicamente y donantes que hacen aportaciones no regulares. Este miércoles, nuevas denuncias se sumaron al escándalo de abuso sexual de las ONG. Médicos Sin Fronteras y el Consejo Noruego para los Refugiados revelaron que dentro de sus organizaciones se registraron 24 casos de acoso o abusos sexuales durante 2017, de los cuales 19 derivaron en despidos. Argumentaron que mantuvieron bajo confidencialidad estos casos para proteger a las víctimas. Además, la oficina holandesa de Oxfam admitió que desde 2012 sabía que los empleados de la organización en Reino Unido contrataron prostitutas en Haití, pero no lo hicieron público porque esto le correspondía a la filial británica. Hasta el momento, ningún holandés está implicado en el caso. En medio de este escenario, la secretaria de Estado para el Desarrollo Internacional, Penny Mordaunt, reiteró que las ONG que reciben financiamiento del gobierno británico no recibirán más ayuda si no esclarecen las acusaciones de explotación sexual cometidos por su personal. La explotación sexual de personas y niños vulnerables no puede ser tolerada nunca, pero cuando es perpetrada por personas en posiciones de poder, personas en las que confiamos van a ayudar y proteger, se convierte en enfermizo y asqueroso y debe obligarnos a tomar acción. Pero este golpe al financiamiento ya empezó. 1.200 socios de Oxfam ya se dieron de baja de la organización tras el escándalo publicado hace una semana por el diario The Times, que reveló que 7 trabajadores de la misión en Haití contrataron servicios de prostitutas, algunas menores de edad, con el dinero de la organización. Además, el jefe de la misión, Roland van Hauwermeiren, ya había sido apartado previamente por otra ONG 7 años antes por una conducta similar. Después, The Sunday Times publicó que Oxfam registró 87 incidentes relacionados con abusos sexuales el año pasado, de los cuales 53 se pusieron en conocimiento de las autoridades. A esto se sumaron casos similares en otras organizaciones de las que se pone en entredicho su ayuda humanitaria. Save the Children registró 31 casos, Christian Aid 2 y la Cruz Roja admitió que también tiene varios casos de acoso. Así entonces nos enlazamos hasta Canadá con Víctor Ramos, él es antropólogo, presidente honorífico de la Confederación de Asociaciones Latinoamericanas de Quebec y también director del Círculo Gabriel García Márquez. Bienvenido, doctor.
Sí, muy buenas noches. Muchísimas gracias. Gracias. Y bueno, hablamos primero a nivel general. Este escándalo de Oxfam ya es considerado como la punta del iceberg de casos similares en otras organizaciones no gubernamentales. ¿Debilita esto la confianza en las ONG y por ende también el financiamiento que reciben? Desde luego. Hechos como de este tipo, en primer lugar, no se puede tolerar. Y al mismo tiempo eso crea una situación de desconfianza tanto en los países donadores que ayudan a estos organismos y el país que es receptor de esta ayuda con quienes trabajan estos organismos. En los dos puntos se crea una enorme desconfianza y no es nada bueno eso que ha pasado. Sobre todo por el impacto. ¿Cómo impactará todo esto a las poblaciones o a los grupos que eran ayudados por estas organizaciones? Y bueno, desde luego, imagínense, si uno se pone en lugar de esa gente, crea una enorme desconfianza, una situación de inseguridad, y más todavía porque los ONG, en particular como Oxfam, tienen un gran poder, están en una situación de poder. Se parece a los abusos sexuales que hemos escuchado en Hollywood y en otros lados de gente con un enorme poder. Entonces, más grave todavía, y eso crea una situación de zozobra, de problemas, se pierde la cosa fundamental que es la confianza en el organismo. Ahora, doctor Ramos, estos son casos denunciados, casos que llegaron y trascendieron a la opinión pública, pero como suele ocurrir en este tipo de situaciones, hay también una gran cantidad de víctimas que se quedan calladas, en silencio. ¿Cree que la cifra real de abusos sea mayor? Eso para mí no hay dudas. Y esto hay que seguir investigando, pero no solamente con Oxfam. Como ya se hizo referencia en el programa, hay otros organismos y muchos inclusive que están en la misma situación. Y las víctimas tienen que ser apoyadas para denunciar y tratar esto de erradicar en la medida de lo posible, que es muy difícil leyendo algunos informes y también especialistas del tema, lastimosamente nos dicen que situaciones como estas son difíciles de erradicar totalmente por una serie de razones. Nosotros aquí en Canadá estamos luchando muy fuerte contra lo que se llama la culpa, por ejemplo, la predación sexual, y eso existe lastimosamente. Hay mucha tolerancia a pesar de todo, y eso pudimos descubrir con todos esos escándalos que aparecieron últimamente en los Estados Unidos y en otros países, incluso en Canadá. Y que se da lamentablemente... Se da lamentablemente, doctor, no solo en organizaciones, sino también en gobiernos, en otros entes también públicos y privados, y eso también es muy lamentable. Le propongo que hablemos también y nos enfocamos, por ejemplo, en esta organización, en Oxfam. Varios donantes ya anunciaron que suspenderán su ayuda y Reino Unido y la Unión Europea también advirtieron que le van a retirar su financiamiento. ¿Cómo impacta un escándalo de esta magnitud a una organización que se ha caracterizado por sus cuestionamientos a la pobreza y a la desigualdad en todo el mundo? Sí, mire, se da cuenta que eso impacta de manera absolutamente negativa, desde luego, y con más razón todavía por las razones que usted acaba de decir. No todas las organizaciones de este tipo hacen denuncias importantes y que van a las raíces de los problemas como Oxfam, y eso aún más le afecta aún más y se ve casi, yo diría, a pesar de que para mí es claro de que esto no se puede perdonar, sea quien fuere, sea cual fuere el organismo que realiza esto, cuyos miembros realizan estos abusos, no se puede perdonar. Pero al mismo tiempo uno tiene derecho a preguntarse casi como que hay un ensañamiento con Oxfam. Y eso no se puede descartar por el rol que juega Oxfam, que denuncia la extrema pobreza, la brecha entre los ricos y los pobres, que en lugar de disminuir va aumentando eso en cada país y a nivel mundial. Y son temas muy importantes y eso molesta, para decirlo así, a los potentes de este mundo. Y eso llama la atención porque sabemos, usted hizo referencia, el programa hizo referencia, de que otros organismos también pasan por esa situación condenable, pero esto pasó, y no sé si pasó después, probablemente también, en el 2011. ¿Cómo aparece ahora
¿Por qué aparece ahora? ¿Por qué se esperó tanto? Incluso Oxfam como tal, pero también los que denuncian hoy en día por qué esperaron tanto tiempo. Hay lugar para preguntarse por qué se tardó tanto tiempo. Y no debe ser así. Y bueno, estas acusaciones contra Oxfam ocurre ahora y más todavía después de Davos, cuando se denunció de manera clara y la situación, diríamos, dramática del empobrecimiento de capas importantísimas de la población a nivel mundial, la precarización del trabajo, la explotación de los jóvenes, sucede incluso en Canadá, en los países ricos, hay un empobrecimiento real en muchísimos países que son del primer mundo. Ya no afecta solamente a los países del llamado tercer mundo, sino que incluso en los países del tercer mundo. Yo vivo en Canadá, va a ser 40 años y sé muy bien, incluso he tenido una empresa y sé cómo funciona el sistema y yo veo constato cómo se precariza el trabajo. Cada vez más, por darle una idea nada más, que hay jóvenes, por ejemplo, que no forman familia porque no pueden hacerlo, no quieren tomar la responsabilidad debido a la precarización de su situación de trabajo. Entonces, cuando aparecen estos problemas, y en particular con Oxfam, hay otros organismos muy importantes también aquí en Canadá, como probablemente ustedes lo conocen, que se llama Desarrollo y Paz, que es un organismo de la Iglesia, que realiza un trabajo muy interesante y también de denuncia de las raíces de los problemas, que no solamente obran de manera caritativa, podríamos decirlo, sino que también tratan y señalan muchas veces las raíces de esos problemas. Entonces aquí cabe preguntarse en el caso de Oxfam, cómo hay casi como un ensañamiento con ellos, y vuelvo a repetir que no se trata de perdonar ni de cerrar los ojos, no, de ninguna manera, pero hay que ver el conjunto de la situación. Sobre todo porque usted hace referencia, doctor, usted está haciendo referencia a un informe que caló mucho, por ejemplo, entre los defensores del libre mercado, caló mucho también entre diversos poderes y gobiernos, porque Oxfam justo en ese reporte de enero estaba cuestionando la desigualdad, estaba cuestionando la pobreza, apuntando también de nueva cuenta en contra de los paraísos fiscales. ¿Estaríamos o se podría leer esto también como que alguien quiere a Oxfam fuera del juego? ¿Se puede leer esto como una represalia, doctor Ramos? Se puede entender, no podemos sacar una conclusión así definitiva, pero hay tantos elementos como para decir, bueno, ¿y los otros? ¿Por qué solamente Oxfam? Entonces queda esa posibilidad. Como pasa aquí, yo le voy a dar otros datos que conozco muy bien. Aquí muchos organismos que critican a los gobiernos, sea provinciales o al gobierno federal de Canadá, se le corta el financiamiento y muchos han muerto, han desaparecido. Entonces no es una situación aislada. Es más, hay que preguntarse por qué hay tantas ONG cuando antes existía menos, ¿cierto? Que esto empezó a aparecer en 1945 en las Naciones Unidas, pero se empezó a crear este tipo de organizaciones, pero hoy florecen por todos lados y hay una variedad inmensa, incluso en nombres de ONG se realizan actividades totalmente diferentes de lo que podría ser una actividad humanitaria o de solidaridad internacional, y eso lo sabemos y ustedes lo saben mejor que yo en Venezuela, organismos que se presentan como ONG y que actúan más bien políticamente en contra de un gobierno legalmente constituido. Entonces hay varios tipos. A esos no se los molesta, esos tienen permanente financiamiento. Ahora, en el caso de Oxfam, vemos que si analizamos un poco en el caso de la sede de la parte central que está en Inglaterra, ellos dependen un 10% del financiamiento del Estado, pero el conjunto del organismo depende casi 50% del financiamiento del Estado. Esto puede llevar a incluso un colapso financiero de este organismo si siguen cortando. Ahora, sin embargo, ya vimos que hay un periódico, un sector mismo de Inglaterra que dice no, pero no por eso tenemos que cortar totalmente el financiamiento, hay que castigar, tomar las medidas necesarias, pero no matar el organismo. Exacto. Entonces, hay muchas cosas en juego. Sobre todo cuando hay poblaciones y grupos que necesitan de esta ayuda que da Oxfam. Muchísimas gracias, doctor Víctor Ramos. Un placer.
Y saludo a todos los venezolanos. Gracias, saludos allá hasta Canadá. Y justo le quiero recomendar algo de Oxfam para que usted pueda consultar. En su página de internet ellos tienen colocada también la respuesta que dan la directora ejecutiva de Oxfam, Winnie Byanyima, respecto a estas acusaciones y a estas denuncias de explotación y abuso por parte de su personal en Haití. Está en la página .oxfam.org/ES, España. La respuesta que siguen dando hasta el momento, ya lo hicieron, ya pidieron perdón, ya mostraron su indignación y sigue así Oxfam respondiendo a estos cuestionamientos, a estas críticas totalmente fundamentadas. Nos vamos a la pausa, pero al regresar es noticia Irak, el negocio de la guerra. Inició la conferencia para la reconstrucción del país y muchos gobiernos, organizaciones y empresas que se apuntaron son las mismas que participaron en su destrucción. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Es Noticia. Y hoy también en Noticia Irak, hoy terminó la conferencia para la reconstrucción de este país con una recaudación de 30.000 millones de dólares. Se enlistaron gobiernos, organizaciones internacionales y empresas que paradójicamente participaron en la destrucción del país. Al menos 76 países, fondos públicos y privados, ONGs y más de 1.000 empresarios se dieron cita para comprometerse en la reconstrucción del país que resultó devastado tras la guerra librada contra el autodenominado Estado Islámico. El ministro de Planificación iraquí, Salman al-Jumaili, dio a conocer la suma que se requiere para la reconstrucción, así como las prioridades en este proceso. Hemos estimado la cantidad de dinero que necesitamos para la reconstrucción de Irak, que se estima en 88.000 millones. Sin duda, esta cantidad no se puede asegurar a corto plazo. Eso puede llevar mucho tiempo, pero tenemos una hoja de ruta. Ya identificamos las prioridades con las que tenemos que empezar. Por supuesto, nos estamos enfocando primero en el retorno de los desplazados. El gobierno iraquí estima que los daños causados durante la guerra solo en infraestructura llegan a los 100.000 millones de dólares. El emir de Kuwait, Sabah al-Ahmad al-Sabah, anunció que entregará 1.000 millones de dólares en préstamos y otros 1.000 millones en inversiones. El bloque europeo aportará 400 millones de euros para la ayuda humanitaria, según informó Federica Mogherini, jefa de la diplomacia de la Unión Europea. Estados Unidos participará con un financiamiento por 3.000 millones de dólares mediante el Export-Import Bank, según informó su secretario de Estado, Rex Tillerson. Aseguró que varias corporaciones de su país ya tienen acuerdos con Irak por un total de 2.000 millones de dólares. Turquía destacó en la lista al prometer 5.000 millones de dólares en préstamos e inversiones. El gobierno de Australia se comprometió con 100 millones de dólares y el Banco Mundial 500 millones. La ONU presentó un llamado Programa de Estabilización valorado en 1.050 millones de dólares. El detalle es que la mayoría de estas contribuciones irrisorias son préstamos e inversiones, pero que dista mucho de lo que mediáticamente hacen llamar ayuda o donaciones. Y recibimos desde Chile a Francisca Quiroga, cientista política, académica de la Universidad de Arcis. Bienvenida. Hola, un gusto estar con ustedes. Un gusto también recibirla. Bueno, ¿cómo calificar que los mismos que contribuyeron a destruir Irak ahora se apuntan para su reconstrucción? Vaya paradoja. Esta paradoja tiene que ver con las lógicas de la guerra, los conflictos y cómo se generan las relaciones de poder. Recordemos que Irak tuvo las intervenciones de Estados Unidos sistemáticas, tiene que ver con el control del petróleo, pero también con relaciones de poder. Por tanto, la mirada geopolítica y donde todos estos actores internacionales han sido actores silentes frente a invasiones y lógicas unilaterales de Estados Unidos cuando
no les conviene, hablan de guerra, amigos, enemigos, la lógica del discurso político donde Naciones Unidas muchas veces termina siendo muy inconsistente porque apela a la paz, la seguridad, la democracia, las libertades individuales, pero eso cuando juega a favor de ciertos intereses geopolíticos y económicos que están detrás. Entonces esta paradoja tiene que ver con que la discusión de fondo es cuál es el rol de Naciones Unidas, cómo se hace un contrapeso de poderes en un mundo multipolar, y esas cuestiones son las que hoy en día nos están poniendo en el tapete, ni tampoco cuando hay una lógica de desestabilización y que hacen que estos estados, sobre todo en Oriente Medio, uno ve esa estrategia, genera las posibilidades de intervención y que terminan siendo países desintegrados con guerras civiles, y los únicos que pierden son las mujeres, niñas, niños y hombres que terminan siendo parte de guerras civiles. Entonces aquí hay un fenómeno mucho más complejo, por tanto hay que tener una perspectiva crítica respecto a las lógicas también de los organismos internacionales. De hecho, vamos a referirnos porque preparó nuestra redacción, Francisca, una nota que habla precisamente acerca de los intereses geopolíticos detrás de estas aportaciones que buscarían, de acuerdo con como lo dice el nombre, beneficiar al pueblo iraquí. Al menos así lo dicen a nivel mediático. Veamos. La reconstrucción de Irak pone en juego cientos de millones de dólares, una inmensa lista de contratos a la que aspiran empresas de todo el mundo. Pero es Estados Unidos quien acapara el negocio. El Pentágono y la Agencia Internacional para el Desarrollo en Estados Unidos son los encargados de repartir las contrataciones para la reconstrucción. En 2004, el Comité de Reforma del Congreso de ese país dijo que el proceso de concesión de contratos fue un despilfarro, fraude y abuso. Se habían repartido más de 13.000 millones de dólares y casi la mitad de los fondos fueron destinados a Halliburton, empresa que unos años atrás era dirigida por el entonces vicepresidente Dick Cheney. Recordemos que en 2003, el entonces presidente estadounidense George Bush emprendió una supuesta operación de lucha contra el terrorismo en Irak, que resultó en una guerra civil con la que el gobierno norteamericano buscaba fortalecer su presencia en Medio Oriente. Y el objetivo, tomar el control del petróleo iraquí e instaurar un gobierno que respondiera a los intereses de Washington y contrarrestara la influencia de Rusia y China. La región de Medio Oriente y en particular la zona del Golfo Arábigo Pérsico alberga abundantes recursos naturales como petróleo y gas, además de constituir una posición geoestratégica privilegiada al ser una región de conexión tricontinental clave en el plano comercial y militar. Entonces, doctora Quiroga, estas aportaciones o detrás de estas aportaciones hay también evidentemente este peso político. Y le quiero preguntar precisamente acerca de las cifras. Por ejemplo, el Banco Mundial solamente se comprometió con 500 millones de dólares. Turquía fue la que encabezó la lista o de las primeras de la lista con más de 5.000 millones de dólares, mientras que Estados Unidos, que en un principio había dicho que no iba a participar, que no le interesaba, a través de Rex Tillerson dijo que sí lo iba a hacer con una línea de crédito por 3.000 millones de dólares, que se refleja también en estas cifras de las aportaciones que van a hacer organizaciones y gobiernos como estos. Es interesante observar, primero recordemos que el Banco Mundial es un banco que genera préstamos en función también de intereses políticos. Ya han habido escándalos producto de los índices de evaluación de los países, donde los países que tienen reformas, que son más progresistas, son mal evaluados por este organismo. Entonces es un organismo que tiene intereses políticos y desde ahí supedita también las reformas y las políticas macroeconómicas que van a tener los países que reciben sus créditos. O sea, no son donaciones inocuas, tiene que ver con condicionamiento y lógicas de cómo mantenerse estos sistemas neoliberales a nivel global. Eso es un punto interesante para recordar. Obviamente que es un órgano que tiene mucho más recursos y está dando lo mínimo. Turquía pasa a ser el actor más fundamental en este escenario, siendo parte de la región, y Estados Unidos parece un chiste, porque recordemos que Estados Unidos ha usufructuado sistemáticamente y a partir de las intervenciones, las invasiones que ha hecho en esa zona, ha podido mantener cierto control y también el ejercicio de la lectura política militar. O sea, no olvidemos que toda la acción que se ha hecho en Oriente Medio e Irak, lo que ha pasado en Siria, porque recordemos que es una zona compleja, como lo decía la nota, donde se puede tener mucho acceso a recursos, pero también a recursos simbólicos que tienen que ver con control político militar. Y yo creo que desde ahí hay que observar de que hoy en día este discurso de la inversión, de
volver a invertir está en la lógica neoliberal absoluta. O sea, recordemos que toda la lógica de la cooperación internacional también está cuestionada porque es muy colonial, tiene una mirada de ir a entregar y después no hacerse cargo del desarrollo de los países. Entonces aquí hay una cuestión que requiere un análisis más global y repensar cómo funcionan estas lógicas crediticias que terminan generando mayor concentración de la riqueza porque son grandes empresarios los que controlan la economía global y que terminan siendo los beneficiarios de este tipo de cuestiones. De hecho, ¿cómo ve usted, doctora Quiroga, que en medio de esta situación, de este proceso de reconstrucción de Irak, donde bueno, las prioridades son las viviendas y el retorno de los desplazados, en este contexto la OTAN también anunció hace días que en julio próximo va a realizar ejercicios militares en ese país? La OTAN, recordemos que es una alianza militar, que su gran objetivo es también contener a Rusia, China, eso es evidente, y por otro lado es un actor que se toma mayores atribuciones de las que tiene. O sea, hay que observar también en forma crítica las intervenciones que ha hecho la OTAN, cómo se moviliza también en base a estos intereses geopolíticos. Entonces, nuevamente, ponerlo en el tapete como que van a trabajar ejercicios de entrenamiento, que es la formación, entre comillas, es finalmente tener presencia militar, tener control territorial, geopolítico, militar, y eso es lo que está haciendo la OTAN. O sea, está siguiendo el juego y un poco la estrategia que ha hecho en estos últimos años. De hecho, nada más, y para concluir esto, entonces, ¿cómo ve usted que pretendan mantenerse, seguir o pretendan continuar su presión o su presencia, estos gobiernos, estas empresas y estas organizaciones, concretamente con las aportaciones que anunciaron hoy en Kuwait? Lo hicieron, prometieron préstamos e inversiones, pero no donaciones. ¿Cómo ve usted esto? Esto está hablando de que sigue las lógicas del modelo crediticio que termina siendo la lógica de la deuda. O sea, son estados que quedan endeudados. Y es una deuda material, pero también simbólica, que tiene que ver con cierta autonomía, autodeterminación. Y la cuestión más compleja es que cuando uno piensa en Irak, hay que pensar lo que pasa en todo el territorio. La frontera que tiene con Siria, qué pasa con actores que son zonas muy inestables, producto de la desestabilización de los estados-nación, generan espacios para el surgimiento de grupos radicalizados. Ya sabemos lo que pasó con el Daesh, que tiene explicaciones también producto de las intervenciones militares y otras variables que no son solo las religiosas, sino que son fundamentalmente políticas. Entonces aquí yo creo que se requiere también que la comunidad internacional empiece a repensar los modos de intervención de la cooperación en la lógica del desarrollo y también superando los paradigmas neoliberales que hoy en día tienen un mundo muy desigual, centrado solo en la acumulación de riquezas para grandes empresas. Recordemos que hay 7 o 8 familias a nivel mundial que tienen mayor capital y recursos que muchos países de América y de otros continentes, donde la desigualdad y la inequidad es una de las cuestiones que siempre está en el debate público. Yo creo que aquí hay que repensar los modelos de cooperación para el desarrollo y dejar esta lógica del crédito y controlado por organismos como el Banco Mundial, que terminan siendo los que ponen las reglas del juego, muchas veces políticos, en los países que intervienen. Y ahora van a seguir oprimiendo, como ya usted lo estaba señalando, Francisca, los más afectados en medio de toda esta situación es precisamente el pueblo iraquí. Muchísimas gracias, doctora, por este análisis. Que estén muy bien. Gracias, un saludo hasta Chile. Y con eso también nos despedimos de esta edición. Gracias a usted por acompañarnos y lo esperamos mañana, como siempre. Tiene una cita con nosotros, 20:30, hora de Caracas, es noticia.